Hola, en este video vamos a conocer las partes que componen la batería y también vamos a practicar tu primer ejercicio cuando te sientas por primera vez en la batería. Existen muchos tipos de baterías. De hecho, hay sets enormes y todo dependerá de los elementos que quieras ir agregando con el paso del tiempo. En los orígenes, los bateristas eran percusionistas. No existía algo como batería y percusión, sino que estaban juntos, porque lo que existía era la percusión clásica que se estudia en los conservatorios. Esto es el redoblante, el xilófono, la marimba, el tímpani. Por ende, los primeros sets de batería que se conocieron tenían estos elementos incorporados. Tímpanis, platillos. De hecho, no existía un solo baterista, sino varias personas que se encargaban de tocar los elementos, como ocurre todavía en las orquestas sinfónicas. Cuando ya comenzaron a sintetizarse los elementos, ya empezó a haber una sola persona encargada del área de la percusión y por ende se tuvo que reducir por un problema espacial y de practicidad todos estos instrumentos, porque era mucho mejor obviamente ir a un concierto con un bombo y un platillo que con un set de tímpanis, ¿no? Entonces esos son más o menos los orígenes de la batería. Por ende, no hay prohibiciones en cuanto a los elementos que quieras agregarle a tu propio set. Sin embargo, cuando estás empezando por primera vez en la batería, hay como un set básico y tradicional que es con el que todos comenzamos. A continuación puedes observar lo que vendría siendo un set básico de batería. De hecho, este set tiene un ton más y un splash, cosa de la cual podría prescindirse en primera instancia. Tienes en este lado un hi-hat que se utiliza con el pie izquierdo, a menos que seas zurdo, entonces vas a tener la batería posicionada al revés. Sin embargo, si eres diestro, lo vas a utilizar con el pie izquierdo en este pedal que vemos aquí. También cuentas con un crash, que es este platillo, y un ride, que vendría siendo el platillo que vas a tener a tu mano derecha. Este es un ride extra que tiene este set, pero puedes tener lo básico. Para empezar con lo básico es un solo ride. Y este platillo es un splash. Puedes tenerlo como un añadido, no es absolutamente necesario, ya que el set tradicional tendrá hi-hat, crash y ride. En cuanto a los tambores, tenemos el redoblante, el cual vendría siendo el más importante de todos los tambores de la batería. De hecho, puedes tocar con bombo, redoblante y hi-hat. Puedes acompañar fácilmente a cualquier persona con estos tres elementos sin la necesidad de los otros. Tienes el tom 1, que es el más pequeño, el tom 2 y el tom 3. En algunos países le dicen tom 3, en otros países le dicen Goliath, Granadero. Hay muchos nombres para este tambor. Y por último tienes el bombo, que viene siendo el tambor más grande de la batería, el cual se utiliza con la pierna derecha y un pedal. Si eres un baterista que se está entrenando para rock o para metal, puedes tener un doble pedal. En este caso, este set
no lo tiene. Uno de los errores más comunes cuando nos estamos sentando en la batería por primera vez es que el instrumento nos intimida. Entonces solemos echarnos hacia atrás, así, como si estuviéramos haciendo abdominales con la silla. Y no es lo conveniente. Primero porque no vamos a tener el peso adecuado para la ejecución de los pedales, y después porque obviamente tocando así durante un minuto vamos a tener un gran dolor de espalda. Entonces no dejes que el instrumento te intimide y tampoco vayas a la exageración, es decir, a comerte la batería como una gárgola. Tienes que tratar de mantener un balance en medio de las dos posiciones. No dejar que te intimide ni tampoco encorvarte hacia adelante. En el medio estará bien. Para ello viene este primer ejercicio en caso de que te estés sentando en la batería por primera vez. Con respecto a técnicas del bombo, podemos hacer muchas clases al respecto. Al igual que como con las manos, existen varias combinaciones de técnicas a lo largo de los años. Los primeros bateristas utilizaban el pedal del bombo parecido a lo que vendría siendo el pedal de un carro, así. Sin embargo, a medida que fueron pasando las décadas, se inventaron nuevas técnicas. Una que es con el talón arriba, otra que es punta talón, una que combina las tres técnicas, es decir, así, así y así. Todo va a depender de cómo vayas estudiando, al igual que en las manos, para que tú vayas combinando las técnicas que más te favorezcan. Sin embargo, para comenzar, sugiero que no utilices la técnica la más vieja, pues, que es la del pedal del carro, porque no es demasiado conveniente para el desarrollo de los músculos de la pierna ni para el sonido del bombo en general. Por ende, te recomiendo que coloques tu talón hacia la mitad, no demasiado arriba ni demasiado abajo, así. Y a continuación vas a hacer un ejercicio. Te vas a agarrar la pierna y la vas a soltar. Esto lo vas a hacer varias veces cuando te estés sentando las primeras veces en el set. ¿Para qué es esto? Para que relajes la pierna y sientas el movimiento del pedal con el bombo, para que no apliques una tensión innecesaria en el bombo, sino que simplemente lo hagas de forma natural. De igual forma, con el pedal del hi-hat vas a aplicar la misma técnica. Vas a encontrar muchos libros que señalan las distintas combinaciones de técnicas en el hi-hat que hay, pero para comenzar tienes que elegir la más estándar, que es subir tu talón un poco y dejar caer la pierna. Puedes hacer el mismo ejercicio con el bombo, lo puedes hacer con el hi-hat. Algo a destacar es que en el pedal del bombo no deberías poner el pie demasiado hacia adelante ni demasiado hacia atrás, independientemente de la técnica que estés utilizando. Lo ideal es que coloques el pie en la mitad del pedal. ¿Por qué? Si colocas, pasa lo mismo que explicábamos con la baqueta. Si colocas el pie muy hacia adelante, podrás opacarás el sonido del bombo y además no lograrás los efectos técnicos deseados más adelante. Si colocas el pie demasiado hacia atrás, te costará muchísimo hacer llegar el mazo del bombo hacia el bombo. Por ende, lo ideal es colocarlo en la mitad. Ahora que estamos ubicados con nuestros pies en el pedal del bombo y en el pedal del hi-hat respectivamente, vamos a hacer un ejercicio básico pero que funciona muy bien para el calentamiento de la batería. Consiste en utilizar las negras y las corcheas en función de
nuestra técnica, del desarrollo de nuestra técnica en ambos pedales. Una vez que tengamos dominadas las negras y las corcheas de esta manera, vamos a hacer corcheas en un pie y negras en otro y alternamos. Este ejercicio te va a ir familiarizando con los pedales de la batería. Es recomendable que lo añadas al ejercicio del video número 1, en el cual te sugería que lo hicieses por 5 minutos al día. Una vez que añadas esto, la rutina de práctica se te va a transformar en unos 10 minutos al día que van a ser muy valiosos mientras estás comenzando. Trata de hacerlo diario y de no saltarlo. 10 minutos al día pueden ser invertidos en cualquier otra cosa, en las redes sociales, en ver televisión o simplemente quedarse desconcentrado por un momento sin hacer nada. Y los puedes invertir en ir aprendiendo el instrumento, que te va a dar muy buenos resultados a nivel cerebral, a nivel emocional, y también te puede resultar una herramienta de trabajo más adelante.